Hajime no Ippo está repleto de peleas super épicas que nos marcaron para siempre, pero si hay una sola pelea que nos demuestra lo que significa no rendirse nunca y el afán por cumplir tus sueños, es la primera pelea de Ippo contra Miyata. Hoy analizaremos qué pasó en esa pelea en la que un novato que jamás se había puesto unos guantes de boxeo se enfrentó al boxeador más talentoso de todos, y responderemos a la pregunta ¿por qué Ippo humilló a Miyata en ese combate? Lo primero es que en esta pelea, o mejor dicho, sparring de entrenamiento, se enfrentaban dos rivales completamente opuestos. Por un lado del ring teníamos a Ippo, un chaval que jamás había boxeado y al que prácticamente le hacían bullying en la escuela todos los días y que simplemente se dedicaba a tener una vida de lo más humilde ayudando a su madre en casa. Pero Ippo sentía que algo en su vida se sentía vacío, que debía encontrar una pasión que le llenase por completo, y esta era ni más ni menos que el propio boxeo. Esto le llevó a enfrentarse a un chico totalmente contrario a él, alguien que se podría considerar popular en la escuela, alguien que tenía un padre boxeador y que perfectamente sabía lo que hacía, era alguien técnico y prácticamente semiprofesional a punto de empezar una carrera y que realmente todo apuntaba a que le diera una paliza. Ese joven no era otro que Miyata. Justo aquí empieza la pelea. Una pelea que los miembros del gimnasio habían organizado más que otra cosa para poner a prueba la determinación de aquel chico, aquel joven al que le brillaban los ojos y que tanto decía que quería ser un boxeador profesional. Pero lo que se veía en ese ring era todo lo contrario. Ippo evidenciaba una técnica totalmente nula. El tipo no paraba de dar puñetazos al aire y por completo perdía su guardia. Estaba totalmente expuesto a lo que quisiera hacer su rival. Esto llevó a Miyata a aprovechar la debilidad de su oponente y meterle un pedazo de hook en todo el estómago, seguido de un crochet de izquierda que mandó a la lona a Ippo. Justo aquí se nos muestran dos cosas. Por un lado, Ippo se da cuenta de que el boxeo no es un juego de niños, que vas a poner tu integridad completamente en riesgo y que es algo que verdaderamente te tienes que tomar en serio, al tiempo que también se dio cuenta de que Miyata era un boxeador extremadamente técnico, que si alguien era el rival que no quería tener en su primer sparring, era precisamente él. Pero fíjate en esto, aquí Ippo rápidamente nos demuestra el respeto que tiene por sus superiores y su gran capacidad de aprendizaje, y es que Takamura le estaba gritando prácticamente en la oreja todo el rato que se pusiese en guardia, que si no lo hacía se iba a comer otro golpazo y lo próximo no sería simplemente caer al suelo, sino que sería algo más. Así que Ippo se levanta y comienza esa especie de nuevo asalto completamente en guardia, en una posición totalmente defensiva a merced de los golpes de Miyata. Pero el joven semiprofesional aprovecha de nuevo su ventaja sobre su novato rival y empieza a tirarle muchísimos jabs seguidos, a una velocidad a la cual Ippo no estaba acostumbrado y prácticamente no los veía venir. Así que, entre toda la confusión, Miyata vuelve a arremeter con un gancho directo al estómago para luego rematar con un golpe a la mandíbula que de nuevo mandaba a Ippo a la lona. Pero en ese momento, Takamura le dice a Ippo: ¿no decías que querías convertirte en un gran boxeador? Unas palabras cargadas de profundidad para ese joven chico, que realmente piensa y repite en su propia cabeza que él sí que quería convertirse en un gran boxeador. Aquí demuestra la grandísima determinación que tiene y de nuevo se levanta. Y déjame explicarte lo que pasa en este momento, y es que Ippo sabe perfectamente que si sigue tanqueándose golpes de Miyata como si él fuera un saco de boxeo, la cosa iba a acabar realmente mal. Pero el tipo es un completo novato, alguien que no controla los movimientos del boxeo, así que lo único que le queda es ponerse a correr en plan random a lo largo del ring. Por esto, Miyata y los demás empiezan a reírse, pero el joven semiprofesional aprovecha la ventaja que tiene y vuelve a presionar por completo a Ippo. Como sabe perfectamente que Ippo estaba completamente en guardia, tenía una guardia bastante alta, aprovecha esa debilidad para golpearle de nuevo en el estómago, algo que ya tenía muy dañado el joven novato. Esto es lo más loco que vas a escuchar, pero aquí Ippo estaba a punto de perder la pelea. Esos golpes le estaban mermando demasiado y estaba a punto de caer, pero en el último segundo flexiona sus piernas y se mantiene de pie. Una posición que, sin embargo, le dejó muy débil y expuesto ante Miyata, quien iba a reventarle con un derechazo, pero sonó la campana. Justo aquí Ippo sabía perfectamente que se había salvado por los pelos, que tenía que plantear lo que quedaba de pelea de otra forma distinta porque estaba absorbiendo demasiado daño y esto no solo le iba a tener unas agujetas increíbles a los siguientes días, sino que realmente ponía en juego su integridad física. Tenía que replantear su estrategia. Por esto, suena la campana e Ippo la tiene clara. Sabe que tiene que acercarse lo máximo posible a Miyata, ya que es un boxeador que, aparte de tener mucha técnica, parece ser de larga distancia, lo cual counterearía el estilo de Ippo, que es de corta. Así que eso es lo que hace el joven novato. Se acerca todo lo que puede y empieza a presionar con jabs. Pero lo peor es que esto estaba resultando efectivo, ya que pilla totalmente por sorpresa a Miyata, que estuvo a punto de comerse un derechazo en toda la cara si no hubiera sido porque lo palmeó en el último segundo. Aquí me di cuenta de algo extremadamente increíble, y es que aunque no lo pareciera, este novato estaba remontando la pelea. Ippo procede a meter un derechazo, pero se cae cagándola estrepitosamente, algo que
no le impide recomponerse y mejorar su postura. Por lo tanto, el joven Makunouchi sigue con sus jabs, aunque le duelan los brazos y empiece a cansarse. Por esto, este noob estaba ganando confianza a pasos agigantados, tanto que incluso adopta una grandísima postura, gira bien su cadera y mete un pedazo de directo de derecha que rompe la guardia de Miyata. Parecía que Ippo lo tenía en posición para degollarlo por completo, pero de repente Miyata, con toda su experiencia, lo esquiva con la cara y remonta la situación, a punto de reventar a Ippo en esta ocasión y mandarlo por completo a la lona. Pero de nuevo, Ippo se salva por la campana. Me puse a investigar qué pasó con Ippo en esta pelea y realmente me di cuenta de que el tipo tiene una capacidad de aprendizaje muy bestia, así que nada más empezar el tercer y siguiente round, aplica una estrategia distinta. En vez de simplemente tirar jabs con la misma mano o con el mismo brazo, por decirlo así, empieza a hacer una combinación básica de 1-2, pero que no había hecho antes, y la hace a tal velocidad que sigue sorprendiendo a Miyata. Pero Miyata no come y se las sabe absolutamente todas, así que aprovecha una mínima apertura de Ippo para darle un golpe en la barbilla que le provoca una parálisis corporal temporal y lo manda directamente al suelo sin que el tipo pueda hacer nada. Justo aquí se nos explica, mediante todos los espectadores que estaban viendo el combate, que ese tipo de parálisis hace que el combate esté prácticamente perdido para el boxeador que ha recibido el golpe, ya que, aunque tú tengas la energía de seguir, tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, te impide que sigas. Pero Ippo, con unos huevazos y aplicando la de piernas pa' que os quiero, se levanta, quiera su cuerpo o no lo quiera, y bajo una frase épica de no me rendiré y un apoyo de Takamura que le decía, o le advertía mejor dicho, que si se volvía a caer, perdería la batalla, Ippo sabe perfectamente que tiene que darlo todo. Así que el joven novato se lanza a presionar, sigue con su combinación de 1-2, lo que pasa que ya estaba muy mermado y en las combinaciones que hace no para de comerse golpes que Miyata va dando cuando encuentra aperturas. ¿Recuerdas la humillación de la que hablábamos al principio del vídeo? Pues en este momento va haciendo mella en la mente de Miyata, quien para sí mismo dice que parece que todo lo que había aprendido en boxeo durante toda su vida no parecía servir de nada contra este maldito novato. Y es que por muy brutal que fuera la combinación de hooks y crochets que estaba empezando a lanzar Miyata, totalmente consumido por la ira en ese momento, no parecía tumbar a Ippo. Ippo parecía ser una especie de objeto inamovible cuya determinación lo mantenía en pie, aunque su técnica fuera nula. Tal es la desesperación de Miyata que incluso empieza a gritar "cáete", como queriendo que Ippo se caiga de cualquiera de las formas, incluso aunque Miyata no lo esté haciendo del todo bien como para que Ippo se caiga, por decirlo así. De hecho, el novato Makunouchi estaba a punto de caerse en repetidas ocasiones, pero por decirlo de alguna manera, sus piernas no le fallaban y en el último momento las flexionaba para mantenerse en pie en el combate. Una auténtica muestra de resiliencia que realmente serviría para motivar a cualquiera que quiera empezar en boxeo. Sin embargo, la realidad es aplastante y aunque Ippo lo había hecho todo bien y realmente le estaba dando una muy buena pelea de sparring a un Miyata que medio se estaba confiando y medio no lo estaba haciendo, un derechazo del boxeador talentoso manda definitivamente a Ippo a la lona y acaba el combate. Esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. La humillación que recibe Miyata en este momento es por varias razones. En primer lugar, porque el tipo claramente es un boxeador semiprofesional que ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a esta disciplina, e incluso su propio padre fue boxeador profesional, algo que ya le genera una ventaja. Pero la humillación de la que hablamos sigue calando en Miyata, ya que toda esa técnica, ese arsenal de recursos y esa proyección que parecía que iba a demostrar no le estaba sirviendo contra un novato que se había puesto unos guantes por primera vez y que prácticamente estaba haciendo el ridículo con sus movimientos. Por eso, justo aquí se fragua una de las mejores rivalidades de toda la historia del anime, en la que esto no va de un 1 contra 1 a ver quién la tiene más grande, por decirlo así, sino que Miyata, por decirlo así, tiene el ego herido desde este primer sparring. Por el lado de Ippo, su capacidad de resiliencia y su mentalidad de no rendirse jamás hace que todo el gimnasio lo empiece a respetar en ese momento. El chico al que le habían hecho bullying y el que era prácticamente considerado como un nerd hasta ese momento, se consideró como una joven promesa del boxeo. Pero a mí me gustaría saber qué opinas de este combate, porque a mí siempre me ha marcado muchísimo, pero hay gente que quizá no le da tanta importancia. Me encantaría saber cuál es tu opinión en comentarios y te voy a dejar por aquí un vídeo que si este te ha gustado, seguro que te va a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.